Entonces, Vamos a hay otra pausa, lo muchachos. peor de Vamos a todo. conectar directamente con nuestro querido pastor Oscar Arrocha. Así Ay, es, la bendición. pastor, para irnos este fin de semana con bendiciones. Adelante. Adelante. Una de las circunstancias de esta iglesia es que está pasando por muchas adversidades, fracasos, enfriamiento. De modo que son tiempos donde la iglesia necesita ser consolada. Y hay un texto en el libro del profeta Isaías, capítulo 64 y verso 5, donde somos consolados. Dicho de otro modo, que aún siendo culpables, seremos salvos. El profeta lo puso con estas palabras: Señor, he aquí te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo. ¿Y seremos salvos? En el texto se ven tres partes. Una invocación: Señor, he aquí. Una confesión: te enojaste porque pecamos. Una adoración: continuamos en los pecados por mucho tiempo. Una pregunta: ¿y seremos salvos? Primero la invocación. Dice el Señor, he aquí. Y este he aquí es una expresión que aparece a menudo en la Biblia. Significa cuando usted está llamando la atención de alguien de manera vehemente. Y eso encuentra que el profeta está haciendo aquí. Y notamos la humildad del profeta, porque el verbo está en primera persona del plural. Él dice, pecamos. El profeta Isaías está incluido. Y agrega, no solamente que ellos pecaron, continuamos en los pecados por mucho tiempo. De modo que el pueblo de Dios, la iglesia en aquel tiempo, continuó siendo rebelde, transgrediendo la ley de Dios en muchas oportunidades y por mucho tiempo. Y entonces la pregunta era necesaria en alguien que ama y valore el amor de Cristo. ¿Y seremos salvos? Porque, amados hermanos, una de las cosas que más interesa a un verdadero creyente es tener seguridad del amor de Cristo. Y que el profeta lo pone con estas palabras. Seremos. Él se incluye en primera persona. Él tenía dudas de su salvación y no pequeña. Pero gracias al Señor y sus enseñanzas doctrinales, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el verdadero creyente es salvo por siempre. ¿Y cómo notamos que él era salvo? Primero es el profeta Isaías. Y segundo, él lo hace humildemente. Él se identifica y se declara culpable junto con el pueblo. No era superior al pueblo. ¿Seremos salvos? Tenía duda de su salvación. Y la ocasión de estas palabras, el pueblo estaba sumido en idolatría, en rebeldía, en iniquidades. Más aún, se sintieron abandonados. Es en aquel capítulo donde dice él, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios. Y el trapo de inmundicia es muy significativo. Era el trapo que usaban las mujeres para el menstruo, el ciclo mensual. Ese trapo que quedaba con sangre y tenía un olor apestoso y feo que producía reacción de rechazo. Él decía, nuestras mejores obras producen rechazo delante de nuestro Dios. Aún así, amados hermanos, él hace la pregunta al Señor, ¿y seremos salvos? Y notemos que él se la hace, él dice, Señor. La misma sinceridad donde él confiesa su culpa es la misma sinceridad donde invoca como Señor. Él era un verdadero salvo. Hermanos, estamos viviendo tiempo donde el fervor devocional de los creyentes se ha marchitado. Hay hermanos que no hacen el devocional diario. La oración pública está descuidada. No asisten, ni siquiera por Zoom, asisten a la oración pública.
El dominio propio está muy débil. Y él le dice, Señor, no te enojes contra tu pueblo. Y nosotros decimos lo mismo. Oh Señor Dios y Padre nuestro, no te enojes contra tu pueblo. Y hacemos nuestra la oración del publicano en el templo. Señor, sé propicio a nuestras debilidades y sálvanos. Amén.